respetuoso, ya que no me va a ser posible estar presente con vosotros. Son días para los extremeños y las extremeñas muy importantes, ya que celebramos nuestras fiestas con motivo de la Virgen de Guadalupe, pero sí me gustaría poder dejar alguna reflexión, ¿no? Es probable que algunos de los errores que se hayan podido cometer por omisión a lo largo de todos estos años de desarrollo de todo lo que significa y representa la Red Natura 2000 y todo lo que provoca pues, la lucha contra el cambio climático y por la sostenibilidad, tenga que ver con que no haya habido una suficiente participación pública y ciudadana. Lo hemos podido comprobar como en muchas ocasiones se producen enfrentamientos entre quienes dicen ser defensores de la conservación o defensores del desarrollo, ¿no? Y no debería ser así, porque debería ser la consecuencia de un diálogo buscando todo el mundo lo mejor. Yo creo que nadie duda hoy, nadie tiene la más mínima duda de que nos hallamos ante uno de los momentos críticos para la historia del planeta. Ya no hay más que mirar hacia el sol y poner la temperatura para ver que realmente estamos ante una situación crítica, y quizás ahora más que nunca se deba exigir, no ceda ser exigible a todos y cada uno de los que tenemos alguna responsabilidad en toda la cadena de decisión, la mayor participación pública posible, la mayor participación ciudadana, el compartir, el aprender. Los incendios tienen muchos expertos que nos dicen cosas. Sería bueno que nos sentáramos todos a definir cuál tiene que ser la mejor estrategia posible para la realidad del bosque en unos tiempos con las temperaturas a las que estamos asistiendo, ¿no? Así que os animo a que sea un éxito y que las conclusiones a las que podáis llegar nos sirvan a todos para hacer más cosas, pero sobre todo para hacerlas mejor. En primer lugar, primero felicitar a la Fundación por la Sostenibilidad Participativa por la organización de este panel de expertos sobre la estrategia de la Unión Europea sobre biodiversidad y sobre el futuro de la Red Natura 2000, que está en estas fechas en actividades de cumple décadas y que nos ofrece la oportunidad de hacer balance sobre el desarrollo de esta red ecológica en la Unión Europea. Y en segundo lugar, agradecer la invitación porque me permite aportar, aunque sea a título de apuntes, a algunos de los elementos de la acción que el Gobierno de España está llevando a cabo, ¿no? Sabéis, bueno, se ha dicho, la Red Natura 2000 nació hace ahora 30 años y nace con el propósito de constituirse en, podríamos decir, la principal herramienta de conservación de la biodiversidad de la Unión. Fija unos objetivos, unos instrumentos de conservación para los hábitats naturales y seminaturales, la fauna y la flora silvestres, y con el objetivo de que se tradujeran en una mejora del patrimonio natural y, en consecuencia, la calidad del medio ambiente europeo. Desde entonces la red se ha ido ampliando, se ha ido consolidando, y a día de hoy es la red de áreas protegidas más extensa y más compleja del mundo, con cerca de 27.000 lugares. Con lo cual, la contribución para asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y de los espacios en Europa ha sido hasta ahora, y lo es y lo seguirá siendo, absolutamente esencial. España, por su parte, contribuye a la red de manera destacada. Hay que tener en cuenta que aproximadamente el 27% de su superficie terrestre incluida en la red, lo que representa el 20% del total de la red terrestre europea, y más de 84.000 kilómetros cuadrados de nuestro espacio marino, que viene a equivaler a aproximadamente un 8% de las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción española. Y además de eso aportamos la biodiversidad que nos coloca en cabeza de patrimonio de biodiversidad de la Unión Europea. Pues albergamos más del 55% de las aves incluidas en la directiva Aves y el 32% de los taxones incluidos en la directiva Hábitat. Y pese a que a lo largo de estos 30 años
constatamos muchos éxitos en el contexto de la Red Natura 2000, no es menos cierto que la pérdida de biodiversidad sigue afectando a buena parte de los ecosistemas europeos y a una parte relevante de los ecosistemas españoles. Así que hemos de redoblar los esfuerzos para revertir esas tendencias negativas existentes, y por eso es imprescindible asegurar una implementación efectiva de las directivas de naturaleza hacia el futuro. Y en este ejercicio es necesario contar con la colaboración y con el compromiso de la ciencia. Si no vamos de la mano de la ciencia, corremos el riesgo de equivocarnos, de la mano de los sectores productivos y en complicidad del conjunto de la sociedad, ¿no? Para conseguir una red que siga siendo refugio de vida y fuente de bienestar para la sociedad, y que contribuya a los compromisos establecidos en la Estrategia de la Unión Europea de Biodiversidad hasta 2030. En este contexto quisiera apuntar algunos de los compromisos en los que venimos trabajando. El primero de ellos, proteger y lograr una gestión efectiva de al menos un 30% de nuestra superficie terrestre y marina para el año 2030, lógicamente para contribuir a nuestro compromiso adquirido en carácter internacional. Y aunque la superficie terrestre protegida española ya supera el 30% de nuestro territorio terrestre, incluye Red Natura 2000 y otras figuras de protección, concretamente para el medio marino, donde la declaración de espacios de Red Natura 2000 debe consolidarse, estamos reforzando en estos momentos la base del conocimiento de las especies y de los hábitats, ¿no? En este trabajo fundamental para orientar nuestras decisiones dará como resultado nuevas declaraciones de espacios marinos protegidos, algunos de ellos ahora mismo en tramitación, en recta final de tramitación, que nos permitirán alcanzar en el 2030 ese objetivo del 30%. Con lo cual, proteger y lograr una gestión efectiva. En segundo lugar, lograr una mayor eficacia de la gestión de la red. Y con el fin de mejorar el estado de conservación de hábitats y especies, desde el Ministerio estamos poniendo en marcha un programa ciertamente ambicioso en relación con algunas carencias que veníamos arrastrando de pasado, de mejora del conocimiento de la biodiversidad y revisando la estructura de cooperación con las administraciones autonómicas, las directrices de conservación de la Red Natura 2000 en España para una mejor gestión de los espacios integrados en ella. Y por otra parte, esa efectividad de la gestión evalúa el grado en que se alcanzan los objetivos de conservación planteados en los instrumentos de gestión de los espacios. Y en este contexto estamos trabajando también con todas las administraciones competentes para definir unos estándares y criterios homogéneos que permitan evaluar este cumplimiento. Mejorar la gobernanza y la participación de todos los actores en la Red Natura 2000. Una línea de mejora a la que aludía el presidente de Extremadura en su intervención. A modo de ejemplo, en el ámbito de las competencias del Ministerio, desde hace algunos años está en marcha el proyecto LIFE integrado Intemares, que constituye uno de los mayores proyectos de conservación de biodiversidad marina en Europa. El proyecto tiene por objeto alcanzar esa red consolidada de espacios marinos Natura 2000, que sea gestionada de forma eficaz, integrada, con la participación activa de todos los sectores socioeconómicos, de los usuarios, del conjunto de la ciudadanía, y con la investigación como herramienta básica para la toma de decisiones. Para asegurar la participación efectiva de todos ellos, se aplican procesos participativos para la elaboración o la actualización de los planes de gestión de los espacios de la Red Natura 2000, en este caso los que son competencia del Ministerio, y estos procesos intentan dar un paso más allá de los trámites legalmente establecidos de consulta y participación pública. Se incorpora la celebración de talleres que tienen como objeto acercarse a todas las partes interesadas en la identificación del diagnóstico, la búsqueda de posibles soluciones, y en este mismo ámbito de la gobernanza y la participación es relevante el plan director de la red de áreas marinas protegidas en España, que aprobaremos este año y que, además de incluir los criterios comunes necesarios para la gestión coordinada y coherente de la red, servirá de punto de encuentro para
los gestores de estas áreas y para otros actores interesados. En todo caso, la mejora de la gobernanza de la Red Natura 2000 pasa adicionalmente en buena medida por impulsar un mayor reconocimiento de la red y de sus valores. Y por este motivo, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en este caso en colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, venimos promoviendo un sistema de reconocimiento de sostenibilidad del turismo en naturaleza en la red Natura 2000. En cuarto lugar, otro objetivo, reforzar la restauración de los ecosistemas también como herramienta para la lucha contra el cambio climático. Somos conscientes del reto que supone este objetivo. Se han ampliado de forma sustancial los objetivos de los programas PIMA que veníamos activando, que se venían activando desde el Ministerio a lo largo de los últimos años, y se han puesto en marcha iniciativas legales partiendo de la misma ley de cambio climático y transición energética, que incorpora medidas para favorecer la gestión adaptativa de los espacios protegidos en la red Natura 2000. Y además avanzamos en la elaboración de las bases del futuro inmediato plan de restauración ecológica, que bajo el marco de la propuesta de reglamento europeo sobre restauración de la naturaleza tiene que contribuir al pleno desarrollo de la infraestructura verde en lo que respecta a la recuperación de ecosistemas y hábitats degradados para favorecer la biodiversidad. En resumen, conscientes del enorme reto que supone afrontar entre todos, estamos desarrollando un ambicioso, un comprometido trabajo para salvaguardar, para conservar, para recuperar la biodiversidad española y reforzar en este ámbito el importante papel de la Red Natura 2000. Así, por descender a cifras de compromiso presupuestario, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España destina 1.642 millones de euros a actuaciones para la conservación y resiliencia de las funciones de los ecosistemas, que incluyen, entre otros, la mejora del conocimiento, la digitalización de la biodiversidad, la conservación de la biodiversidad terrestre y marina o la restauración de ecosistemas y el fomento de infraestructura verde. Así que hasta aquí estos breves apuntes con los que quería contribuir a esta jornada, y quedo a disposición para cualquier detalle. Muchas gracias, secretario de Estado. La verdad que tienen ustedes un plan apasionante por delante. Lo único que esperamos es que la participación pueda mejorar los objetivos y, como usted ha dicho, baje a la realidad del terreno. A continuación, pasamos a dar la bienvenida a César Luena, que ha sido nombrado ponente de la Ley de Restauración Europea de la Naturaleza y que es eurodiputado del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. Bueno, decir, perdón, que esta sesión está siendo grabada, aunque ya lo están ustedes viendo en el chat, y que al terminar todos los ponentes podrán ustedes realizar todas las preguntas que quieran dirigirles. En el supuesto de que alguno de ellos no pueda quedarse, se les remitirá por correo y luego se lo facilitaremos. Buenos días, señor Luena, y muchas gracias por estar aquí. Muy bien. Como hemos dicho, usted es ponente de la Ley de Restauración Oral Histórica, así que estamos deseando conocer qué se está cociendo en el Parlamento Europeo. Muy bien. Gracias, Jovita. Pues vamos a ver qué se está cociendo de una manera breve. No sin antes saludarlos a todos, agradeceros que hayáis organizado esta jornada. Un saludo especial para el presidente Fernández Vara y para el secretario de Estado, Morán. Bueno, en primer lugar, estado de la cuestión, porque el secretario de Estado hablaba en cuarto lugar la importancia de la protección, de la restauración de los ecosistemas, importancia y relación con la lucha contra el cambio climático. Y yo creo que aquí es muy importante que hagamos un ejercicio de memoria de lo que ha ocurrido, bueno, está ocurriendo todavía, digamos, con la sequía, pero lo que ha ocurrido con los incendios o el problema que tenemos en buena parte del sur de Europa con la desertificación. Hablo siempre en un contexto europeo y creo que eso confirma la necesidad
de tener unas políticas sostenibles y unas políticas de conservación, de protección y de restauración de la naturaleza muy ambiciosas. Y Jovita me preguntaba, ¿qué se está cociendo? Bueno, pues se está cociendo un reglamento muy potente que emana directamente de la estrategia de biodiversidad, que puede ser un poco el equivalente a la ley del clima, que ya se aprobó hace ya 2 años, y que, bueno, va a generar y va a suscitar pues, controversia política entre los grupos políticos en el Parlamento Europeo, entre los Estados miembros en el Consejo, y que ya generó problemas, digamos, en el ámbito de la Comisión Europea. ¿Por qué? Pues porque estamos siempre hablando en el fondo de lo mismo, de discusiones acerca de la necesaria ambición y de la suficiente ambición. El secretario de Estado ha mencionado que va a defender y que defiende la restauración de un 30% de la superficie. Le he creído entender una parte de su intervención. Creo que es por donde van los tiros. Estamos hablando siempre para el año 2030. Y, por tanto, en estos momentos muy, muy preliminares, lo que estamos tratando es de darle un empujón a un reglamento potente, a un reglamento muy importante, que se ha tomado en serio esta política. Es verdad que han pasado muchos años sin que haya, más allá de las directivas de aves y de hábitat, sin que haya una legislación comunitaria sobre la restauración de la naturaleza. Pero, y este es el mensaje, la primera parte por responder inmediatamente a tu pregunta, y ahora pasaré también a hablar alguna cosa de la participación, alguna idea de la participación. La idea es que hay espacio para ser más ambiciosos y que además hay buenas noticias para poder ser más ambiciosos, y es que en unos meses la presidencia de turno del Consejo le corresponderá a España y, por tanto, esto espero que sea también una buena noticia. Pero es verdad. Por tanto, esto sería el estado de la cuestión. Donde estamos y ese punto 4 que decía Hugo Morán de asociar estas políticas a la lucha contra el cambio climático, creo que tiene su importancia, y estamos en un momento de inicio de esas negociaciones donde espero que gran parte del Parlamento Europeo va a tratar de apuntalar lo que la Comisión ha llevado adelante, incluso arrancarle algún compromiso de ambición más. Fijaos, tenía aquí unos datos preparados del Eurobarómetro porque podemos sacar una conclusión en relación al panel de esta mañana, que es la participación ciudadana, y es que hay conciencia, pero hay desconocimiento. Y esto es así por lo siguiente. Es decir, los europeos consideran que las zonas naturales protegidas son muy importantes para proteger, blindar a la fauna y a la flora en peligro hasta un 71%. Y cuya comprensión sobre la importancia que reviste la biodiversidad aumenta desde la última encuesta en relación al año 2015. Sin embargo, el conocimiento sobre la Red Natura 2000 se situaba en el 11%. Son datos de hace una década. Pero, por tanto, es curioso que hasta un 71% consideran que es muy importante proteger la fauna y la flora. Sin embargo, hay un desconocimiento bastante alto de la Red Natura. Desde el punto de vista de, digamos, de la política europea, pero en concreto desde el Parlamento Europeo, nosotros detectamos 4 puntos fundamentales. Primero, la información. Una información que tiene que ser también institucional y que tiene que volcarse desde las distintas partes de la administración en trasladar los beneficios, no solamente ambientales, sino también sociales, también de disfrute de los ciudadanos, de todos estos espacios, 27.000, lo recordaba Hugo Morán, para toda la Unión Europea. Por tanto, la primera, que parece muy básica, pero los datos nos lo están diciendo, nos lo dicen los datos del Eurobarómetro, cómo hay un salto entre el nivel de concienciación y el nivel de conocimiento. Por tanto, lo primero, información. Lo segundo, no existe, no contempla la Red Natura 2000 recomendaciones específicas sobre participación, consulta, incorporación de las partes interesadas, comunidades locales. Después,
yo conozco más los casos españoles o los casos de mi comunidad autónoma, en La Rioja. En la mayor parte de las veces se ha hecho. Hay una participación reglada, por así decirlo, hay consulta, hay incorporación de las comunidades locales, pero lo cierto es que no existe. Aprovecho para decir que algo también podremos impulsar y tenemos contemplado impulsar en el ámbito de la ley de restauración. Por tanto, participación reglada. Tercero, educación. Cada vez son más los programas de educación ambiental en la parte obligatoria de nuestro sistema educativo en muchos países miembros de la Unión Europea. Vamos también a animar nosotros desde el Parlamento para que la educación acompañe a esta nueva ambición que tenemos que desplegar en relación a la ley de restauración. Y, por último, movilización. Movilización ciudadana. Hay, por ejemplo, cuando discutíamos la estrategia de biodiversidad, contemplamos 2 espacios para animar, sobre todo, a los jóvenes a la implicación y al compromiso con la restauración y la protección de la naturaleza, el Servicio de Voluntariado Europeo, los Erasmus, planteábamos una especie de Erasmus verde y creo que también puede contribuir a completar ese nivel, mejor dicho, de concienciación, completarlo con un nivel óptimo de participación y de conocimiento ciudadano. Termino diciendo que como ponente de este reglamento voy a defender que se incluya la participación ciudadana de una manera reglada en los programas de restauración de la naturaleza y que espero poder obtener una mayoría de apoyos en el Parlamento Europeo y después que, entre otras, la presidencia española pues lo pueda defender. Así que, reiterar, existe un nivel de concienciación ciudadana muy alto en Europa, también en España, en Europa. Si además a esto le incorporamos dosis de información suficiente, una participación reglada, educación también en el sistema reglado y movilización, pues creo que podremos contribuir todos a que estas políticas sean, además de apoyadas, conocidas y comprendidas y, por tanto, retroalimentadas en su apoyo por los ciudadanos. Muchas gracias y enhorabuena por esta iniciativa. Muchas gracias. Y bueno, es esperanzador todo lo que nos cuentas y en efecto creo que el no haber previsto, eran otros tiempos, en las directivas que regulan la Red Natura 2000, la participación pública quizá ha podido influir en el, digamos, fracaso o no explosión de todos los resultados que se esperaban. Así que bueno, lo bueno es que estamos en el camino de enmendar. A continuación tenemos a Soraya Rodríguez, que es eurodiputada española en la Comisión de Medio Ambiente también del Parlamento Europeo, en el Grupo de Ciudadanos Europeos, que nos va a contar también qué está trabajando el Grupo de Ciudadanos y el Parlamento Europeo para revertir esta situación de pérdida de biodiversidad y hacer frente a todos los retos que tenemos. Hola, buenos días, Soraya. A ver. Hola. Tiene que apagar aquí. ¿Tienes? A ver. No sé si ahora me escucháis. ¿Sí? Buenos días. Sí, sí. Pues buenos días, disculpad. Bueno, en primer lugar, Jovita, quiero agradecer que me hayáis invitado a este acto y a esta reflexión tan oportuna en este momento y saludar también al presidente de la Junta, Guillermo, al secretario de Estado, Hugo Morán, y a César Luena, con el que desde los distintos grupos políticos, Renew, grupos socialistas europeos, hemos trabajado en la estrategia de biodiversidad y en la que ahora también como responsables de nuestros grupos vamos a trabajar en una ley histórica, porque es la primera, esta sí que la es, de restauración de la naturaleza. Decía efectivamente que es muy importante este debate y esta reflexión que hoy lanzáis. Lo han dicho tanto el secretario de Estado como César, tras el verano que hemos sufrido, no solamente en España, sino en Europa,
donde evidentemente las consecuencias del cambio climático, que no es más que una elevación continua de las temperaturas del planeta, provocada por nuestra actividad humana, por la emisión de gases de efecto invernadero, no solamente ya se ven y se notan a muchos kilómetros de distancia de nuestras casas, de nuestros países, sino que están aquí. El planeta se calienta y estamos viendo las consecuencias y los desequilibrios ecosistémicos que están produciendo. Las grandes temperaturas no solo se sufren en verano, las sufriremos también durante los próximos meses con consecuencias que estamos viendo. Hemos vivido incendios que ya llamamos de quinta generación, estamos viendo inundaciones muy lejos, como en Pakistán, donde millones y millones de personas están sufriendo las consecuencias y miles han perdido la vida. Como decía el otro día el secretario general de Naciones Unidas, hoy el mayor gesto de solidaridad, por ejemplo, con las víctimas de las inundaciones en Pakistán es fortalecer nuestros compromisos en la reducción de nuestras emisiones, en el trabajo que tenemos que hacer para reequilibrar nuestros ecosistemas, que sean también capaces de capturar carbono y de eliminarlo de nuestra atmósfera. La Red Natura 2000, todos los esfuerzos, la estrategia de biodiversidad o hoy la ley de restauración de la naturaleza es la cruz de esta moneda, de la cara de lucha contra el cambio climático. Tenemos que trabajar para preservar, proteger y, lo más importante, restaurar la biodiversidad y, por lo tanto, el equilibrio ecosistémico, que es garantía de nuestro sustento de vida y de nuestro modelo de vida. Por eso creo que la participación pública, la implicación de todos los sectores, de la población en general, de los sectores económicos, de los agentes que actúan sobre el territorio, es vital para conseguir este objetivo. Se ha dicho efectivamente que la Red Natura 2000 establecía, como no, mecanismos de participación, pero es cierto que no han dado los resultados más óptimos, digamos. El secretario de Estado hacía referencia al proyecto LIFE IP Intemares, que efectivamente trabajó mucho en ver los resultados de esta participación en el proceso de la Red Natura 2000. Y hay algunos elementos que nos deben servir como lecciones aprendidas para la ley de restauración, en la que, decía César, tenemos que comprometer de forma institucional la participación de la sociedad y de los agentes directamente interesados. Algunas de estas, había varias conclusiones, pero quisiera solamente señalar dos que me parecen importantes. Por una parte, en relación al proceso de participación en la gestión de Red Natura 2000, se había detectado un cierto, digamos, agotamiento o cansancio por parte de las autoridades que tienen la obligación de generar estos canales de participación, que indudablemente son las administraciones locales y, en este caso, en nuestro caso, las administraciones autonómicas. Y eso también se derivaba porque, ante una gran demanda de participación, tiene que haber los medios necesarios para crear los cauces dentro de las distintas administraciones autonómicas que permitan que esta participación se pueda ejercer con fluidez y no suponga un costo añadido a las administraciones autonómicas al que no puedan hacer frente y, por lo tanto, supongan un cierto agotamiento o fatiga en generar estos cauces de participación. Y, en segundo lugar, por parte de las partes interesadas, se detectaba también que había también un cierto desistimiento, había ganas de participar, pero luego un cierto desistimiento porque no había cauces bien establecidos para hacer seguimiento de las propuestas, seguimiento de los planes de gestión, seguimiento de las mejores prácticas detectadas o de aquellas que no estaban dando resultado. Por eso creo que ahora, en esta ley de restauración que vamos a tramitar en el Parlamento Europeo, y comparto con César el compromiso de que tenemos que trabajar activamente
por institucionalizar una participación adecuada de la sociedad, tenemos realmente que tener en cuenta estas lecciones aprendidas. Tenemos que tener organismos específicos, comités directivos específicos donde estén representados un enfoque multidisciplinar amplio, desde industrias, sectores económicos, sectores extractivos, sectores de otro tipo de actividades y sociedad en general. Tenemos que garantizar que en esta función participativa se puedan hacer seguimiento adecuado de los impactos de las acciones que se hayan diseñado, en las actuaciones que conjuntamente se hayan rediseñado, y tenemos que pensar que efectivamente la participación requiere medios, requiere recursos tanto materiales como recursos humanos, y por lo tanto hay que dotar a las administraciones responsables de esta participación de los medios adecuados. Finalizo lanzando un mensaje que yo creo que es muy necesario en estos momentos. Hay veces que los ciudadanos reciben mucha información, porque tenemos en estos momentos, creo que tenemos que ser conscientes que somos una generación que más estamos contribuyendo con nuestras actuaciones al cambio climático, al equilibrio, al deterioro de nuestra biodiversidad, pero a su vez somos la generación que tenemos mayor conocimiento, mayor datos científicos de lo que está sucediendo y mayor acceso a la innovación para poderlo corregir. Pero es verdad que muchas veces la población recibe mucha información sobre deterioro de la biodiversidad, pérdida de especies, consecuencias negativas, y puede que reine. Podemos hacer muchas veces que la gente diga, bueno, es tanto lo que tenemos enfrente que no podemos hacer nada. En este sentido, creo que la ley de restauración marca también un hito positivo en la forma de comunicar y en la forma de explicar. Hasta ahora hemos protegido algunos ecosistemas. Ahora la ley de restauración no va a actuar solamente en espacios protegidos. Quiere actuar en el 80% de los espacios, de los ecosistemas naturales que están deteriorados en la Unión Europea. Para poder restaurar, que es una acción positiva, es actuar, es cooperar con la naturaleza para poder ayudarla, es decir, a que su restauración, su regeneración sea más rápida, no supone excluir ninguna actividad, sino adaptar nuestras actividades humanas, económicas, sociales, a actuaciones que sean acordes con este ejercicio que puede hacer la naturaleza de regeneración. Por otra parte, es muy importante transmitir que restaurar, proteger la biodiversidad no supone en ningún caso restricción, prohibición y por lo tanto empeoramiento de nuestras condiciones de vida. No podemos vivir sin la biodiversidad, y económicamente más de la mitad del PIB mundial depende de los servicios ecosistémicos, que no son otros que los que estamos viendo y hemos visto a lo largo de este verano: agua, la protección de la humedad de nuestro suelo para prevenir los incendios. Estos son los servicios ecosistémicos que garantizan estas actividades económicas. Por lo tanto, la inversión de más de 100.000 millones de euros que vamos a invertir en la ley de restauración se nos va a devolver a la sociedad entre 8 y 38 veces, porque hay estudios científicos que dicen que invertir 1 euro en restauración de la biodiversidad supone poder recibir entre 8 y 38 euros. Garantizar también nuestras actividades económicas, garantizar la permanencia en nuestro amplio medio rural, como en el caso de España, que más del 80% es medio rural, es absolutamente necesario trabajar, participar, acordar cómo podemos seguir efectivamente viviendo, pero adaptando nuestras actividades al paso de la naturaleza. Diríamos, dejemos de luchar contra nuestros sistemas ecosistémicos, contra la biodiversidad, para caminar conjuntamente con ellos de la mano. Y esto, sin participación pública, amplia participación pública, es imposible que las administraciones europeas, nacionales o autonómicas puedan conseguirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Soraya.
como bien dices, dejemos de caminar en contra y vayamos a favor, ¿no? Pero lo cierto es que muchas veces la población, la que está a pie del terreno, se siente un poco olvidada porque ella muchas veces ha caminado durante siglos con esa biodiversidad y ha permitido la conservación y a veces se siente un poco olvidada. Pero bueno, son palabras esperanzadoras también, igual que las del secretario de Estado César Luena, y esperemos que esta histórica propuesta venga como una histórica financiación y como una reforma en la forma en la que las administraciones afrontan esa participación y en la que los ciudadanos afrontamos ese exceso de información y ojalá cambie nuestra cultura de participación en estos asuntos. Bueno, pues a continuación tenemos a María Andrés, que es la directora del Parlamento Europeo en España, y queremos conocer su opinión sobre las nuevas formas de participación pública que demanda la sociedad y cómo desde la institución parlamentaria se afronta esa demanda de participación y al mismo tiempo la dificultad de participación a la que aludía Soraya. Buenos días, María, y muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jovita, y de verdad muchísimas gracias. Me ha encantado escuchar todas estas participaciones, intervenciones, sobre todo de los eurodiputados, que son nuestros mayores expertos en todo este tema de la biodiversidad. Ya les habéis escuchado, veis que están tremendamente al día y luchando por mejorar esa ley de restauración y esa biodiversidad en Europa. Así que a mí poco me queda que añadir, más que escucharles y celebrar que tengamos eurodiputados españoles tan buenos que además ostenten la misión de ser los ponentes de estos informes, en el caso de César Luena, y de llevarlos adelante y con ese empuje, ¿no? En cuanto a qué podemos hacer el resto de los ciudadanos, pues bueno, yo estoy en una oficina, como es la oficina del Parlamento Europeo en España, en la que escuchamos todos los días voces de ciudadanos que vienen y te dicen, bueno, yo quiero participar o me enfada mucho que la Unión Europea no venga a solucionar esto. ¿Cómo conseguimos que la Unión Europea defienda mejor mi espacio Red Natura en mi comunidad autónoma? Mira lo que está pasando en Doñana, mira lo que está pasando en el Mar Menor, en Murcia, mira. Entonces, bueno, pues, ¿qué instrumentos tenemos? Esa sería un poco mi misión esta mañana, el ir contándoos un poquito. Para empezar, vamos a reflexionar muy rápidamente en si realmente los ciudadanos quieren tener esa participación o prefieren delegar o prefieren que ese tipo de decisiones se tomen a nivel de gobierno nacional y local exclusivamente. Bueno, la realidad es que las encuestas que tenemos en cuenta para medir las prioridades de la Unión Europea nos dicen claramente que la ciudadanía de la Unión Europea desde hace ya mucho tiempo ha decidido que prioridades como la lucha contra el cambio climático y la acción medioambiental se lleven a cabo desde la Unión Europea y de manera coordinada. Tenemos un 43% de ciudadanos que dice que la lucha contra el medio ambiente debe ser la prioridad número 1 de la Unión Europea en sus acciones y en sus leyes. César Luena citaba cómo teníamos a un 71% de ciudadanos hace tiempo ya que habla de la importancia de defender la fauna, aunque luego no sepamos bien cómo hacerlo, pero está ahí ese caldo de cultivo, esa ciudadanía que solicita y que quiere ejercer esa voz para intentar clamar por actuar mejor en la defensa del clima. En la Unión Europea, además, tenemos un 92% de los ciudadanos, 92%, la ciudadanía al completo, que exige tener mayor voz. Y ahora, ¿qué instrumentos tenemos? ¿Cómo conseguimos esa participación ciudadana? Bueno, pues teniendo en cuenta que los ciudadanos exigen que en temas como el cambio climático y la lucha por la sostenibilidad se tenga un papel muy importante y se convierta en una prioridad y que la ciudadanía tenga ese papel, en la Unión Europea se decidió hace ya a principios de la legislatura crear un instrumento tan innovador de participación ciudadana como fue la Conferencia sobre el Futuro de Europa, en la que se elegía de manera aleatoria y sin tener ningún otro criterio en cuenta ciudadanos anónimos de la Unión Europea que vinieran a las instituciones europeas a defender qué debería hacer Europa por ellos, cuáles deberían ser las prioridades de la Unión, junto con eurodiputados, con otros representantes de asociaciones de todo el tejido social y económico de la Unión Europea, instituciones, etcétera. Y diputados nacionales e incluso representantes regionales. Había 2 comunidades autónomas representadas a través del Comité de las Regiones, por ejemplo. Y en esa especie de plenaria en el que la Conferencia sobre el Futuro de Europa tenía ciudadanos, el 25% de estos ciudadanos tenían que tener menos de 25 años para tener además un componente joven. Fijaros que se llegaron a hacer, retomo aquí las notas para contaros un poquito cuáles fueron las conclusiones, porque el proceso de conclusiones ya tuvo lugar antes del verano.
y se establecieron hasta 49 líneas de acción, 326 propuestas concretas, después de muchísimos debates, de muchísimos análisis, de trabajar en grupo, entre ellas había bastantes que estaban directamente relacionadas con la biodiversidad. María, no se te escucha. Se ha ido el micro. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ha sido reciente. Bueno, os contaba que de todas esa batería de propuestas de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, algunas versaban muy específicamente sobre cómo reforzar la agricultura y la ganadería sostenibles, otras sobre cómo crear, restablecer y proteger las áreas protegidas como la Red Natura y cómo llevar más allá ese sistema de protección de la naturaleza. Otra propuesta ciudadana que se realizó en la conferencia fue cómo reforzar precisamente el papel de los municipios. Hablaba César Luena de participación reglada. Bueno, pues los ciudadanos lo están pidiendo, lo están solicitando a través de esa conferencia sobre el futuro de la Unión Europea, ¿no? En cómo llevar a cabo un urbanismo y una planificación urbana más sostenible, donde el municipio tenga más poder de decisión amparado por la Unión Europea. O incluir una protección de la biodiversidad en el ámbito educativo y social, esa asignatura, incluir la biodiversidad en el currículum y conseguir que los alumnos estén mejor preparados para proteger el clima en el futuro. Este es uno de los instrumentos que tenemos muy importantes y que acaba de concluir esa fase de poner encima de la mesa todas las propuestas, más de 300, y ahora ¿qué va a pasar con esas propuestas de participación ciudadana? Bueno, pues ahora tenemos el resto de la legislatura, hasta mayo del 2024, cuando tendremos otra vez elecciones europeas, en las que el Parlamento Europeo está poniendo muy encima de la mesa la relevancia de estas conclusiones para conseguir movilizar a la Comisión Europea y que se hagan propuestas concretas sin la necesidad de reformar los tratados de la Unión Europea ni de organizar algo que sea más inalcanzable, para que de manera muy concreta muchas de esas propuestas consigan convertirse en norma europea antes de las próximas elecciones y a finales de esta legislatura. Este mes de septiembre tenemos el debate sobre el futuro de la Unión Europea, el debate sobre el Estado de la Unión con Ursula von der Leyen, con la presidenta de la Comisión, y me consta que muchos eurodiputados volverán a exigir que estas conclusiones ciudadanas, las de la conferencia, se conviertan en propuestas legislativas antes de la legislatura. Este es un instrumento de los que tenemos de participación ciudadana, pero existen otros. Existe la Iniciativa Ciudadana Europea, que es otro mecanismo muy potente de participación, por el que si juntamos 1 millón de firmas de al menos una cuarta parte de los Estados miembros de la Unión, tiene que ser una petición transversal, no puede ser solo de un país, por ejemplo, 1 millón de firmas de una cuarta parte de los Estados miembros de la Unión, la Comisión Europea solicitando que se revise un tema, que se ponga encima de la mesa una nueva ley europea para proteger esto o lo otro, por ejemplo, la acción climática, la Comisión Europea está obligada a analizarlo y a dar una respuesta, si jurídicamente cree que tiene la base para hacer una propuesta legislativa, a dar una respuesta y que incluya una planificación con plazos, con agenda y con qué tipo de propuesta legislativa, propuesta de ley puede realizar al respecto. Ese tipo de iniciativas ciudadanas, para los que lo veáis como muy lejano y muy imposible de alcanzar, que sepáis que desde que existe como instrumento han conseguido ya en 6 ocasiones salir adelante, tener los votos suficientes y que la Comisión lo analizara y le diera luz verde. Y entre esas 6 iniciativas hay una muy importante con respecto al derecho del acceso al agua, que está muy relacionado también con lo que hablamos esta mañana, otra con la prohibición del glifosato en los cultivos y otra para acabar con el enjaulado de animales en la ganadería. Esto solo para contaros que en este segundo instrumento, el de la Iniciativa Ciudadana Europea, también existen propuestas que defienden nuestra biodiversidad y nuestra lucha contra el cambio climático, que están ahí y que son ciudadanos como vosotros, como los que nos podáis estar escuchando, asociaciones, fundaciones que han conseguido sacar adelante esas iniciativas. ¿Y qué pasa cuando las leyes europeas están ahí, pero se violan, pero no se respetan? ¿Qué pasa cuando una red Natura se vulnera en una región? Cuando parece que, como en los casos de Doñana o en el Mar Menor, hay espacios donde no se está protegiendo de la manera adecuada como marcan las leyes europeas. Bueno, pues en ese caso, y este es el tercer instrumento que os quería contar y el último esta mañana, tenemos una comisión, que es la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, donde cualquier ciudadano que cree o está convencido de que hay una ley europea
que se está vulnerando o un derecho como ciudadano europeo que se esté vulnerando, puede ir a esa comisión de peticiones del Parlamento Europeo a poner una denuncia. Y esa denuncia, si se estima pertinente y que efectivamente está relacionada con una ley existente europea, se debate en el seno del Parlamento Europeo y puede dar lugar a toda una serie de investigaciones, de reclamar a la Comisión que haya consecuencias, incluso en forma de multas o sanciones al Gobierno o a la comunidad o al Gobierno que corresponda, o que haya investigaciones llevadas a cabo por el Parlamento Europeo. En el caso de Doñana y del Mar Menor, que por eso los he citado repetidamente, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha mandado misiones de análisis, de investigación, que se ha estado reuniendo con asociaciones, con ciudadanos que han puesto la denuncia, con gobiernos locales y regionales y, por supuesto, con el Gobierno español para llevar a cabo un informe muy detallado de dónde están fallando las cosas para no respetar bien las leyes europeas con respecto al respeto al medio ambiente y cómo pueden solucionarse y qué consecuencias deberían derivarse. Así que, bueno, Jovita, yo lo dejo aquí. Son algunas de los instrumentos de participación ciudadana. Me queda el más importante, que es ese que damos siempre por sentado, pero que es una conquista tremenda, que es el de la participación electoral. Vamos a votar cada 5 años en el Parlamento Europeo y es tan importante decidir que sean César Luena o Soraya Rodríguez o cualquier otro eurodiputado que estiméis oportuno, de los colores que queráis, pero que tengan en mente y en su programa electoral precisamente esa defensa del medio ambiente y de la biodiversidad que tanto os importa. La próxima cita electoral es el mayo del 2024. No podemos olvidarnos y tenemos que seguir trabajando también en eso. Muchas gracias, María. Cierto es que tenemos instrumentos, pero que muchas veces mucha gente no los conoce, con lo cual, bueno, es una labor de concienciación que todavía ha de hacer el Parlamento y todas las instituciones europeas, e incluso el Parlamento español. Todavía no tenemos suficiente cultura de participación, pero es muy esperanzador lo que dices de 6 iniciativas legislativas ciudadanas, 3 tienen relación con la biodiversidad, el medio ambiente. Bueno, es esperanzador y demuestra que hemos llegado a un punto en el que la conservación y la lucha contra el cambio climático es ya una prioridad entre los ciudadanos. Muchas gracias. Y a continuación tenemos a Julián Morales Seda, catedrático de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Extremadura y representante de la sociedad civil, puesto que es presidente de una asociación extremeña que aglutina diferentes sectores de la sociedad extremeña, cultura, universidad, empresa, y que reflexiona sobre el futuro de nuestra región. Buenos días, Julián, y encantada de tenerte aquí con nosotros. No se te escucha, Julián. Tienes que activar tu audio. Julián, tienes que activar tu audio. Perdón. Ahora. Bueno, Buenos días. En primer lugar, mis agradecimientos para la Fundación Funpasos por la iniciativa que ha tenido de poner en marcha este evento y, lógicamente, agradecer tanto a Jovita como a Patricia Morá esta oportunidad, ¿no? También saludar a mis contertulios, que tienen, lógicamente, unas responsabilidades en cuestiones ambientales de las que yo no alcanzo, pero que sí quería dar la visión académica, es decir, como catedrático de ordenación del territorio, y como todo al final es territorio, porque cuando hablamos del medio ambiente tenemos que considerar que no solo lo conforma la flora y la fauna, también el medio ambiente lo conforma la fisiografía, es decir, la geología, la geomorfología, el clima, los suelos y también los usos que de ese espacio hacemos los humanos. Es decir, yo creo que lo tiene muy bien definido la Carta Europea de Ordenación del Territorio de Torremolinos del año 1983, cuando dice que la ordenación del espacio debe ser la expresión de toda política económica, social, cultural y ambiental. En este sentido, insiste después el informe Brundtland, lo digo porque como elemento conceptual desde el ámbito universitario, cuando habla del desarrollo sostenible, que en definitiva de ahí arranca todo, dice que es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer el uso de los recursos por las generaciones venideras. Pero claro, son elementos muy discursivos. Lo que necesitábamos es medir, claro,
porque si no, no podemos corregir. Y yo creo que ahora es un momento excepcional porque con la aparición de los fondos europeos de recuperación, lo que llamamos Next Generation, por primera vez se incorpora algo que estaba solo en el ámbito académico, que son los indicadores de resiliencia. Es decir, es un instrumento óptimo. ¿Para qué? Pues para hacer lo que sería el proceso no solo de medir, sino de monitorizar, corregir y gestionar, en definitiva, las dinámicas de esos territorios. No solo el territorio rural, que es el que tiene más componente ambiental, sino también el territorio urbano. Y de acuerdo con ello, efectivamente, yo creo que uno de los temas que aquí se están planteando es el de la participación social, algo que apenas se contemplaba en la Ley 489, creo recordar, de conservación de los espacios naturales de flora y fauna silvestre, pero que sí se recoge ya en lo que sería la Ley 42/2007, que debe ser también muy conocida por todos, del patrimonio natural y de la biodiversidad, donde lógicamente se incorpora en esta legislación lo que ya estamos aquí tratando, los espacios protegidos de la Red Natura 2000, con los LID o lugares de importancia comunitarias, los CED o zonas especiales de conservación y las zonas CEPAS, zonas de especial protección para las aves. Todo esto, lógicamente, conlleva que estemos de alguna manera interviniendo en el territorio con la mejor de las intenciones, pero yo creo que está fallando muchas veces, tal vez porque hay un desconocimiento de las dinámicas de la naturaleza que está asociada a la propia sociedad, y el hecho de que se estén dictando normativas, y lo digo con todo mi respeto para quienes están aquí, desde Bruselas o desde Madrid, a veces, digamos, tan desligadas o desapegadas de lo que sería el territorio, está haciendo que consideren a los espacios naturales de España y de otras partes de Europa como espacios que son prístinos. En realidad no son espacios naturales propiamente dichos, son espacios culturales transformados y modelados a lo largo de siglos por nuestras generaciones precedentes. Y en esas generaciones precedentes, lógicamente, el espacio se modelaba en función de la supervivencia. Eso ha dado lugar, lógicamente, a que haya mayor biodiversidad. Estoy pensando, por ejemplo, en la dehesa, que en Extremadura es, digamos, uno de los espacios más significativos, que ahora se llama espacio sostenible, pues tiene su arranque realmente, fíjense ustedes, en 1273, con la creación del honrado concejo de la Mesta. Y este tipo de cuestiones a veces no se consideran. Estamos llegando a una ultraprotección, y yo soy favorable a la protección, pero no a la ultraprotección, que al final deriva en un deterioro paisajístico, que lo estamos viendo ahora con esas excesivas restricciones a las actividades tradicionales, y que derivan en que los juegos siempre han existido, porque estamos en un clima mediterráneo, pero que alcancen unas dimensiones extraordinarias, porque el impedir actividades como sería la entresaca, el ramoneo de las especies como la cabra o la oveja, la tala, etcétera, etcétera, está haciendo que se acumule tanta cantidad de materia seca, a veces 2 toneladas por hectárea, que hace que cuando de manera, digamos, natural, como puede ser un rayo, de manera negligente o intencionada, como estamos viendo que son la mayoría de los casos, pues que alcancen unas dimensiones extraordinarias y que paradójicamente todo aquello que queremos y pretendemos proteger, pues se venga al traste, ¿no? Yo creo que en este sentido tendremos que empezar a considerar, más que el desarrollo sostenible, el concepto de desarrollo compatible, porque si estos espacios necesitan a la actividad humana para mantener, como sí se ha hecho a lo largo de la historia, es decir, que cuando los hemos empezado a delimitar han sido porque han tenido actividades. En muchos casos se han restringido tanto, y por eso, como decía Jovita, que en muchos casos hay una cierta incomodidad y molestia por parte de los ciudadanos que viven en el medio rural y que están afectados por algunas de esas figuras de protección. Fíjense, estoy pensando en el caso de Extremadura. 3/4 partes de los municipios están afectados total o parcialmente por alguna figura de protección. El 10% de los municipios no pueden realizar absolutamente nada. Pongo un caso concreto, el caso de Baños de Montemayor, que será conocido por la mayor parte de ustedes, por las termas. Es decir, quiere desarrollar un nuevo complejo turístico, un hotel, por decirlo de alguna manera, de ciertas dimensiones, por la demanda que existe, y sin embargo
el plan general municipal no puede ampliar ese suelo porque la legislación ambiental se impone definitivamente sobre el planeamiento urbanístico. Y entonces yo creo que siendo necesaria la protección, yo creo que tenemos que empezar a delimitar con criterios de rigor científico estas áreas que pretendemos proteger. Y yo creo que las directivas comunitarias lo dicen más o menos, pero luego no se aplica. Es decir, que para que sea una zona protegida tienen que predominar los requisitos de singularidad, rareza, excepcionalidad y vulnerabilidad, algo que pocas veces se cumple en muchos de estos espacios. Y lógicamente eso genera muchísimo descontento. Descontento hasta tal punto que nosotros desde el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Extremadura hemos hecho estudios, que muchos están publicados en revistas indexadas, JCR Scopus, que evidenciamos que en muchas áreas protegidas, bueno, prácticamente en todas las de Extremadura, si bien es, digamos, generalizado el descenso de las áreas rurales desde el punto de vista demográfico, en las zonas protegidas el descenso es un 15% superior, y no comparamos un área protegida de montaña con unas áreas de vegas del Plan Badajoz ni de la zona del Jerte, ¿no? Estamos comparando municipios limítrofes que tienen las mismas características fisiográficas y pierden menos población. Por lo tanto, yo creo que tendremos que ir realmente a la integración de lo social y cultural con lo ambiental, porque se necesitan mutuamente. Fíjense, un caso muy claro, por ponerles ejemplos ya concretos. Me gusta siempre aterrizar. En Extremadura, en concreto en el término municipal de Cáceres, Cáceres es el más extenso de la Unión Europea y el segundo de Europa tras Moscú, y hace poco porque Moscú tuvo que ampliar. Si no era el mayor, más que muchas provincias y departamentos de Europa. Bueno, pues siendo el término municipal más extenso con 1.770 kilómetros cuadrados, el 92% de su espacio está protegido. En estos momentos había una iniciativa de poner un Buda, un complejo budista, aprovechando también estas oportunidades ligadas al patrimonio cultural de Cáceres. Está excluido. La posibilidad de un aeródromo. El propio ministerio acaba de declarar hace 3 semanas, hacer una declaración de impacto ambiental negativa para un aeródromo en una superficie inmensa, y que además no se había utilizado la zona cepa, sino que el concepto de anulación te dice proximidad a zona de aves. Oiga, mire usted, o es protegido o no es protegido, porque eso de proximidad es un concepto que no sé si tendrá algún recorrido jurídico. O claro, y lógicamente esta zona cepa en Cáceres, hay una de ellas, ya no hablo de la propia protección municipal, que son 60.000 hectáreas, que sería la zona de Cáceres y Valdefuente, para proteger una especie estrella como la butarda. Y estamos viendo que la butarda, desde que se declaró zona cepa, ha perdido un 50% de ejemplares, y en el último año solo ha nacido un pollo. Habrá que empezar a ver que en determinadas áreas las restricciones no están favoreciendo no solo a la población, sino a la propia naturaleza, a la propia biodiversidad. Y yo creo que esto hay que empezar a reconsiderarlo y a darle un tratamiento más riguroso, pues para que las políticas sean mucho más efectivas. Por eso hablaba antes de los indicadores de resiliencia. O, por último, para terminar y no abrumar, el caso, por ejemplo, tan señero en el ámbito nacional como es Marina y Isla de Valdecañas, donde hay una orden del Tribunal Supremo de demolición. Lógicamente, haber declarado a un pantano como humedal natural ya me parece realmente una aberración, cuando después del inicio de la construcción se ha comprobado por todos los censos de la SEO o de cualquiera otra de las asociaciones y especialistas que están analizando la evolución de las aves, ha aumentado prácticamente, que se ha triplicado el número de grullas, se ha duplicado el número de anátides, y curiosamente creció el Gordo y Berrocalejo, que son los 2 municipios afectados, crecieron prácticamente duplicando su población. Los 2 únicos municipios de España de mayor crecimiento, menores de 1.000 habitantes, durante el periodo 2006-2011. Por eso yo creo que tenemos que hacer una revisión importante de la red Natura, determinar bien cuáles son los espacios que reúnen esos requisitos, y, por último, ya que, como se ha dicho aquí también, ya que estas zonas aportan
servicios ecosistémicos, de naturaleza, de biodiversidad y de agua, hombre, que se les compense, ¿no? Si hay una legislación europea que dice que quien contamina paga, pues quien conserva que cobre. Es inconcebible que Extremadura tenga aumentado extraordinariamente, especialmente a partir del año 1992 con la reforma de la paz, que saben que por excedente agrario se destinó buena parte de la superficie a la repoblación forestal. Extremadura tiene 772 millones de árboles, o sea, 700 árboles por cada habitante. No hay nadie que tenga más en toda la Unión Europea. Esto lo que significa es que es una región sumidero de carbono, de CO2, que tantos implica para el cambio climático, y sin embargo la población no ve que existan compensaciones. Por tanto, yo creo, y ya concluyo, que teníamos que hacer una revisión de ese tipo de situaciones y de escenarios, porque necesitamos a la población en estos espacios naturales, entre comillas, porque les digo que son espacios culturales, y en el momento que desaparezca la población, todo eso será invadido por matorral y por otras especies vicarias, y luego claramente pasto de los fuegos, como estamos viendo. Yo concluyo por aquí y agradecer la invitación que me han hecho, y que espero que algunas de estas propuestas, entre comillas, de este debate sean también recogidas, aprovechando la oportunidad de tener aquí a gente tan relevante desde la perspectiva europea. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Julián, por este baño de realidad. Aunque los que estamos en Extremadura lo conocemos, lo cierto es que la propia Comisión hizo una revisión de la efectividad de las normas que regulan la Red Natura 2000, y se llegó a la conclusión de que, bueno, estaban sirviendo para su cometido, pero es cierto que necesitan mejorar. Y una de las causas, reiteradas aquí, pero que así se ha expuesto por un montón de estudios y de informes y de encuestas y de análisis, es la falta de participación de la población local como una de las causas del no éxito rotundo de la Red Natura 2000. Si no queremos llamarle fracaso, al menos no consecución de todos sus objetivos. Y bueno, la Ley de Restauración de la Naturaleza es una oportunidad única, como hemos escuchado aquí, para revisar todo esto. Y bueno, ya para terminar, tenemos a Eduardo de Miguel, que es el director de la Fundación Global Nature, una de las organizaciones conservacionistas más respetadas de España y de Europa. Llevan más de 30 años desarrollando proyectos de conservación y de restauración de la naturaleza, y me consta que prestan especial atención a las necesidades de las poblaciones y de las empresas locales. Hola Eduardo, buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenos días. Gracias, Jovita, y gracias a la Fundación por tenernos en cuenta. Bien, bueno, a mí me habéis más o menos dicho que conteste como a dos grandes preguntas, ¿no? Que cómo ha influido el déficit de participación pública, o en su caso, en su correcto ejercicio, en el desarrollo de la Red Natura 2000. Y yo aquí, bueno, quiero empezar diciendo que, evidentemente, pues, subrayo la importancia de la participación y tal. No voy a decir lo que es obvio y lo que se ha dicho aquí por los anteriores ponentes. Yo sí que quiero ser políticamente incorrecto. Me toca ser el Pepito Grillo porque soy el grupo ambientalista, por decirlo así, en esta jornada. Y lo que tenemos que reflejar primero es que, aparte de que ha habido un déficit, evidentemente, de participación pública, esta parte de participación se ha generado como generadores de conflicto, y no de manera positiva, ¿vale? Como una herramienta para precisamente gestionar los conflictos, ¿de acuerdo? En general nos hemos encontrado en todos los procesos de participación una contaminación tremenda por determinados intereses externos, muchas veces. Curiosamente, los conflictos son menores cuando hablamos de, pues, las pequeñas actividades a nivel de los municipios, de cazadores, de agricultores y demás. Hay grandes intereses en el entorno que contaminan siempre estos procesos y que manejan a los medios de comunicación en muchos casos, y se generan estos conflictos. Y quiero aterrizar y quiero poner un ejemplo quizás muy extremo, pero para que veamos un poco lo incongruente. Si nosotros hubiéramos aplicado más, es mi opinión, si hubiéramos aplicado más procesos de participación, tal y como se están aplicando ahora, posiblemente tendríamos menos espacios protegidos y menos Red Natura 2000. Y pongo un ejemplo, por ejemplo, con parques nacionales, que es como lo más evidente, ¿no? Nosotros, en la época de Alfonso XII, se generan o se crean dos grandes parques nacionales, Ordesa y Picos de Europa.
En la época de Franco, en la dictadura, entre el 39 y el 75, en 36 años, ¿vale?, se declaran 6 parques nacionales. Ojo, joyas de la corona. Hablo del Teide, hablo de Doñana, Tela, hablo de Daimiel, hablo de Aigüestortes, etc. En plena democracia, gran participación, teóricamente, bueno, pues todos estamos mejor representados, etc. Se generan en 47 años solo 8 parques nacionales. Y es de los que yo llamo light. Las Islas Cíes, bueno, no vive nadie ahí, Cabrera, el Parque Nacional del Guadarrama, que está por encima de Talcota, que bueno, van 4 cabras monteses y bueno, a lo mejor ha afectado un poco al tema del esquí, pero como ya no hay nieve tampoco hay afección. Monfragüe, que ya era un parque natural muy consolidado en Extremadura. Hablo de Sierra Nevada, que quizás sea un poquito más importante, una ampliación de Picos de Europa que trajo Tela, ¿vale?, su ampliación. Cabañeros, que es una sola finca y que también costó que la ocupáramos, etcétera, etcétera, y Garajonay, que ya más o menos estaba vendida todo lo que había que vender. ¿Qué ocurre? Que cuanto más participación, más miedo tiene la administración en declarar, porque muchas veces se considera la participación como decisoria, ¿vale?, y no como una herramienta posterior de gestión de estos espacios. ¿De acuerdo? Es decir, le doy la vuelta. Doñana, todos sabemos lo que está pasando en Doñana, se ha secado el último humedal que había en Doñana y tenemos el conflicto con los regantes y la autorización por parte de todos los partidos, de los principales partidos en Andalucía para legalizar las famosas 1000 hectáreas de regadío, últimas que había ahí para legalizar. Bien, si nosotros ahora decimos, vale, mira, Doñana mejor que lo desclasifiquemos, tendríamos un levantamiento de la población, estoy convencido, de la zona. Porque ven Doñana como una marca de territorio, no solamente como el millón de visitantes que van al año y que generan un montón de economía, sino también es una marca turística en general para todo el territorio, es una marca para sus producciones. Evidentemente, tu casa vale 100.000 euros más en un parque nacional o frente a un parque nacional que si lo tienes frente a un vertedero, ¿de acuerdo? Con lo cual la gente ya después de muchos años ha visto el valor de ese espacio natural, ¿vale? Pero si a esta gente la hiciéramos, o a todos los habitantes del entorno, les propusiéramos generar un parque nacional de nuevas en Doñana, en este momento, por mucho proceso de participación pública, no había parque nacional. Estoy absolutamente convencido, porque en el entorno pues tienes una serie de grandes intereses económicos que moverían de tal forma a los medios de comunicación, nos ha pasado a nosotros en otros territorios, que sería imposible esta declaración. Con lo cual, ojito cómo se enfoca el tema de la participación, etcétera, etcétera. Lo mismo está pasando en Daimiel. Daimiel es un parque nacional que está en la UBI, donde se está bombeando agua para que parezca que tiene algo de agua, ¿vale? Pero ahí han ganado los intereses económicos de los regadíos del entorno y realmente es un parque que habría que desclasificar al paso que vamos, ¿de acuerdo? Ahora, el día que vayamos a desclasificar Daimiel, estoy convencido que una buena parte del territorio se levantaría en armas, cuando antes a lo mejor estaría en contra de esta declaración. Con lo cual nos lo tenemos que hacer mirar. Punto 1. Punto 2, es importante, y aquí, continuando un poco lo que ha dicho el anterior participante, creo que es más importante en este momento la participación en la gestión que en la propia declaración de los espacios. ¿Por qué? Porque hoy en este momento, una vez, por ejemplo, pongo la declaración de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha, que es donde nosotros trabajamos más junto con Extremadura. Pues yo estoy viendo que en una provincia como Cuenca la están gestionando un técnico para fauna y flora y otro técnico para los espacios naturales. No dan de sí. Y no hay una participación seria porque no hay capacidad, no hay dinero, se ha dicho antes, para de forma constante tener a la población implicada en esa gestión, que es muy de macramé, es muy de al detalle, ¿no? Como se decía antes, oye, que es que está pastando mi rebaño de cabras en no sé dónde, que si puedo pastar en no sé qué, oye, que tengo un drenaje en no sé cuánto, es decir, ahí la población tiene que participar y no se puede hacer desde un despacho, aunque lo hacen, ojo, con la mejor de las intenciones estos técnicos, pero no llegan a más y no puedes dar esa participación. Para mí es más importante la participación en la gestión posterior del territorio que en la propia declaración. Y aquí vuelvo
un poco con la segunda pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos conseguir la implicación real de los habitantes en los territorios incluidos en la Red Natura 2000, evitando pues, posibles sentimientos de desapego y algunos casos de buenas prácticas? A ver, para mí, como digo, ahora nosotros, por ejemplo, estamos en un proceso de participación para declarar el Parque Natural del Moncayo Soriano. Son 4 pueblos con muy pocas posibilidades de desarrollo y ven en el turismo un gran potencial, puesto que en la parte de Zaragoza el Parque Natural está dando pues, bastante buenos resultados. Con lo cual es un proceso de participación sencillo. Estamos en un proceso de participación para la declaración del Parque Nacional del Alto Tajo. Ahí tenemos unos conflictos con pequeños sectores y pequeños municipios, pero donde se confunde la decisión de la declaración con la correspondiente participación para poder implementar un plan de gestión y una gestión posterior adecuada. Y aquí estamos confundiendo el discurso. Y me explico. Antes se ha dicho que las decisiones no pueden venir desde Madrid y de Bruselas. Vamos a ver, en Madrid los madrileños no deciden lo que pasa en Extremadura. Y los belgas no deciden lo que pasa en Extremadura, ni lo que pasa en Castilla-La Mancha. En Bruselas hay un parlamento de toda Europa elegido por todos los europeos. Y en Madrid hay un parlamento donde hay extremeños, andaluces, catalanes y tal. Y hay un pequeño porcentaje, 37 diputados, que son de Madrid. ¿Vale? Pero es que curiosamente la representación de los diputados de Extremadura es el doble que la de Madrid. Es decir, un diputado en Extremadura tiene doble representación que en Madrid, donde hace falta 180.000 personas para votarle. Y si hablamos de Soria, 4 veces más la representación que tiene un madrileño en las Cortes. ¿De acuerdo? Con lo cual, estamos decidiendo todos los españoles con un peso específico mayor de estas zonas rurales sobre cómo queremos nuestro territorio. Evidentemente no se puede imponer y hay que tener un proceso de participación. Pero igual que decimos que ni Cataluña ni el País Vasco se pueden emancipar de España porque todos los españoles, ¿vale?, somos soberanos en estas decisiones, todos los españoles son también soberanos a la hora de decidir qué espacios queremos y dónde los queremos. Evidentemente, sin una imposición radical, teniendo en cuenta la participación. Pero no podemos tener ahora, y lo que ocurre en este momento es que nuestros políticos utilizan la participación pública como excusa decisoria. Y no puede ser esto. ¿Vale? Pongo un ejemplo. En Madrid se vota un gobierno, en el caso de Manuela Carmena, que decide y te lleva a las elecciones en el programa que la Plaza de España se tiene que reformar. Muy bien, es una decisión de ese grupo. Si tú le votas, sabes que se va a reformar la Plaza de España. Pero luego hay 4 anteproyectos de 4 despachos de arquitectos o de urbanistas, que luego se someten a participación y donde los ciudadanos votan. ¿De acuerdo? Con lo cual, es muy importante separar lo que es decisión de lo que es luego esa participación para la gestión posterior. No me quiero alargar mucho más porque luego hay debate, pero esto es un poco la idea que yo quería transmitir, o sea, diferenciar un poco el valor que tiene la participación, que evidentemente se tiene que hacer de otra forma, y para mí, insisto, que es mucho más importante esa participación día a día de los habitantes del medio, del entorno que están allí, para poder salvar los problemas que son los que realmente generan los conflictos, esos problemas que nos parecen pequeños, es decir, que no es esa gran teoría de la participación desde Bruselas, sino el día a día, de dónde pongo mis cabras, de dónde labro, qué hago con este barbecho, y ese modelo de gestión detallada del territorio, donde evidentemente hace falta recursos. ¿De acuerdo? Y también decir, por ejemplo, se ha comentado, por ejemplo, que hace falta pagar al que conserva, igual que paga al que contamina, teóricamente. ¿De acuerdo? Bien, pues yo quiero resaltar que precisamente los que decimos que los que conservan reciban dinero, por ejemplo, de la política agraria común, ¿vale?, somos 4 gatos frente a los representantes de estas zonas que cuando pedimos, por ejemplo, que la PAC incluya unas medidas agroambientales potentes, unos ecoesquemas potentes y que precisamente se priorice a la Red Natura 2000, son precisamente los sindicatos agrarios y los representantes del medio rural
¿vale? Los que se oponen porque quiere que el dinero siga yendo a los mismos. Con lo cual nos lo tenemos que hacer mirar, a ver qué discurso queremos. ¿De acuerdo? Bueno, no me enrollo mucho más y muchas gracias de nuevo, Jovita, por estar aquí con vosotros. Muchas gracias a ti por ser políticamente incorrecto, como bien dices. Y efectivamente, una cosa es el poder de decisión, que para eso estamos en una democracia parlamentaria, la tiene el Parlamento. La participación pública no trata de sustituir al Parlamento, sino de, por una parte, aportarle el punto de vista de la población local, pero, como bien dices, la gran baza para el éxito de las políticas de conservación está en la participación diaria de la gestión. En eso creo que estamos todos de acuerdo, la Comisión Europea, todos los que estamos